Hola amigos, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran por allí? Aquí les saluda Julián Bernabé Chanesh Renojo. Bueno, en esta oportunidad yo quiero dar mi opinión sobre el, sobre el movimiento internacional, el movimiento político internacional. Precisamente todo lo que está pasando en, en Venezuela. Es es un momento difícil, ¿no? De momento difícil de entender y comprender todo lo que está pasando a nivel internacional. Pero en esta ocasión quiero hablar con todos ustedes, quiero dar mi propio punto de vista. En primer lugar, una de las cosas que yo he aprendido aquí en los Estados Unidos es que aquí a los niños desde muy temprana edad, desde que empiezan de primaria, se les enseñan a defenderse, ¿no? No deben permitir cualquier abuso, ni de nadie. Cualquier amenaza, cualquier daño para su vida, a los niños se les enseña a defenderse, se les enseña a hablar, ¿no? Alzar la voz y poder hablar a las autoridades, sea cual sea el problema, en la escuela, en la familia, pero a los niños se les enseña a defenderse. Y lo más tremendo es que en nuestros países, en pocas oportunidades, muchas veces no se enseñan todo eso. Van a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con Venezuela? Claro que tiene que ver mucho, porque más allá que si uno no tiene que apoyar cualquier cualquier político que se quiere instalar en el poder, ya sea de la izquierda o de la derecha, la dictadura siempre no es nada saludable y no es nada agradable para la sociedad. Pero lo que a Venezuela se refiere es que lo que más llama la atención de manera más directa para mí es que exista una persona que se pueda proclamarse presidente de un país sin ningún voto. Y lo más increíble es que la gran mayoría de los presidentes, ¿verdad? Muy cercano a lo que es la frontera de Venezuela, como es Colombia, como es Brasil, como es Argentina y Ecuador, me parece también por ahí cercanos, son precisamente los que se alían con Estados Unidos para revocar prácticamente lo que es la dictadura, como ellos lo dicen, lo que es la dictadura del chavismo, la dictadura que lleva más de, no sé si 11 años por allí en ese poder. Pero es increíble cómo es que los países más cercanos, vecinos, ¿verdad? No tengan la capacidad de poder tomar una postura política, crítica, ¿no? No tengan esa capacidad de pensar de sí mismo, sino tienen que esperar y tienen que recibir esas órdenes de parte de Estados Unidos y actúan lo mismo, piensan lo mismo, dicen lo mismo, desde los Estados Unidos hasta esos países
como lo dije hace rato, Colombia, Brasil. Pero una de las cosas más importantes que quiero decir es que son los gobernantes, es más, es el gobierno, no tanto la gente. Pero ese es un gran problema para nosotros. Por eso es que Latinoamérica, nuestros países, estamos como estamos, porque no hemos aprendido a unirnos unos con los otros. No hemos aprendido a defendernos unos contra otros. Sobre todo, esto yo lo llamaría como una invasión de manera directa, dirigido por Donald Trump y planeado desde los Estados Unidos, ¿verdad? Y hacen una injerencia de manera descarada, podría decir, y entran con esa autoridad y dando órdenes que renuncie, ¿no? Maduro, ¿verdad? Es más, hasta utilizan la palabra amenazante e intimidantes, ¿verdad? Y eso sale desde aquí, los Estados Unidos. Es muy tremendo eso, porque eso significa, en estos casos, en este caso, es muy grave lo que estamos viendo. Porque esa injerencia extranjera que realmente prácticamente la cubren todos los medios, y la persona que es afectada o el país que es afectado, se unen los vecinos contra ese mismo enemigo, que es precisamente Estados Unidos. Porque en primer lugar, amigos, no solamente Estados Unidos realmente sí le importa a la gente, sino porque hay un interés detrás de todos estos movimientos políticos. Eso está muy claro. Y es que nosotros la vivimos como gente de Guatemala en el año 1954, cuando Estados Unidos da un golpe de estados allí en Guatemala, en la mera capital. Precisamente revoca la presidencia de Arbenz. En ese año precisamente es cuando surgen las guerras. Y las guerras, prácticamente las consecuencias, ¿verdad?, son graves y destruye a familia completa, ¿verdad? Destruye a los jóvenes, destruye a los niños, destruye a las familias. Pregunto yo, ¿realmente esta gente que manejan el poder político a nivel internacional realmente les interesa realmente a la gente, ¿verdad? Para que esta gente hagan esas provocaciones de llevar a ese nivel de crear una guerra entre un país y otros países, cuando solo es prácticamente intereses de unos cuantos para apoderarse de los recursos de un país. Esto está muy claro, amigos. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, en el mundo se manejan dos ideologías políticas. Una de la ideología política es precisamente la derecha, muy conocida la derecha. Y la otra ideología es el socialismo o el comunismo. La derecha defiende a capa y espada lo que es el capitalismo y el imperialismo, ¿verdad? Por eso es que, qué casualidad que no les importa a la gente, sino simplemente porque quieren imponer esa ideología en otro país para que unos cuantos se apoderen de esos recursos de ese mismo país y enriquecerse unos de ellos. No cabe duda que aquí en los Estados Unidos existan a nivel mundial los más grandes millonarios. Pregúntate, ¿por qué son millonarios? ¿No? En Europa hay gente también millonarios. ¿Por qué son millonarios? ¿A qué se debe eso? No es porque sean inteligentes,
No es porque son gente de buen corazón, sino simplemente gente que se apoderan de recursos de un país y no comparte con nadie. Ese es el capitalismo. Ese es el capitalismo. Esa es la forma de distribuir los recursos del país a la comunidad, a un país completa, a la gente, ¿no? Pero son difíciles, son tremendos porque son enemigos. El capitalismo quiere el capitalismo. El socialismo también es enemigo del capitalismo. El comunismo, lo mismo, son enemigos, pero son enemigos en ideología. ¿Por qué tienen que matarse gente? ¿Verdad? ¿Por qué tienen que imponerse? Por qué no respetan esa forma y esa diferente manera de pensar? Aquí en los Estados Unidos dominan lo que es la derecha, pero también la izquierda también tiene ese poder tremendo en conocimiento, ¿verdad? Para cómo aplicar la ley. Por eso, amigos, es tremendo lo que está pasando en Venezuela, pero creo yo que de cierta manera debemos de rechazar toda intervención extranjera, sobre todo los Estados Unidos. Si ustedes leen la historia de los Estados Unidos siempre ha invadido países débiles y las consecuencias son graves. Los que sufren somos las personas más que tenemos un nivel de educación más baja porque no entendemos qué onda es lo que está pasando en el mundo. Nos involucramos en, en la política, pero muchas veces no entendemos qué rollo con ellos. ¿Por qué tienen que matar gente? ¿Por qué tienen que amenazar? ¿Por qué no tienen esa capacidad de hablar, de diálogo? ¿No? Y es que en Venezuela, pues, yo pienso que los que van a entender un poquito más, tal vez solamente los que están en Venezuela, los que viven realmente allí, pueden entender realmente lo que está pasando desde adentro. Pero también desde afuera podemos entenderlo también. Hay un interés tremendo por los recursos de ese país. ¿Por qué es que, o sea, por qué es que Estados Unidos tiene ese poder? Porque tiene aliado. Ahí está el secreto de su poder. Tiene aliado. Se une con Colombia, se une con Argentina, se une con Ecuador, se une con no sé quiénes más. Solo unos cuantos que se oponen, solo unos cuantos que ponen una postura neutral a esa intervención extranjera allí en Venezuela. Pero no debemos de permitir que ocurra una guerra allí, porque así han surgido las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también la guerra en Vietnam, la guerra en Guatemala, la guerra en El Salvador. Eso han surgido. ¿Por qué? Porque siempre imponen sus ideas. Y sus ideas no siempre tienen la razón. No siempre. Hay diferente manera de pensar, hay diferente manera de gobernar, diferente forma de utilizar la distribución de los bienes de un país hacia la comunidad. No siempre es el capitalismo, tampoco no siempre es el socialismo, pero en este caso no tenemos que permitir que solo uno domine un cierto país. Por eso, amigos, un saludo para ustedes, amigos. Les invito a que sigamos pendiente de todo lo que está pasando en nuestro mundo para poder entender y para poder transmitir un mensaje de desacuerdo con todos esos movimientos políticos, porque afecta de manera directa a las familias, a los jóvenes, a los niños, a las familias. No debemos de permitir eso, el sufrimiento, la separación, la muerte, ¿no? Que son solo provocados por unos cuantos que tienen esas ambiciones de llegar a ser a unas personas millonarias, ¿no? No debemos de permitir. Así que mando un saludo para todos ustedes y también pues un saludo para la gente de Venezuela, ¿verdad? Ánimo por allí, sigan adelante. Y bueno, pues si se trata de defenderse como persona,
Si se trata de defender tu país, sí deberíamos de hacerlo, tal cual, porque, eh, porque si no nos defendemos, la gente van a abusar de nosotros. El poder político va a seguir abusando de nosotros. Tenemos que defendernos. Tenemos que ver los dos lados también. No solamente hay que ver lo que es parto negativo y positivo, ¿no? Siempre tenemos que ver los dos lados de las monedas, ¿verdad? No siempre la derecha tiene razón. No siempre también la izquierda. Porque tanto las dos, izquierda o derecha, pero si se imponen de manera De manera que le puedo decir que se impone en un país y prevalece por un largo tiempo es dañino. Tenemos un ejemplo. En México dominó la derecha 70 años. Allí mira cómo lo han dejado. En Guatemala han dominado la derecha. Igual nos están chingando, ¿verdad? Entonces, hagamos algo, pues, ¿no? No tenemos que permitir que solo un político domine nuestro país o solo unos cuantos grupos domine el país. Sobre todo si la ideología viene desde afuera, tiene que nacer desde la comunidad, o sea, tenemos que ver nuestras propias necesidades de nosotros como personas, porque la gente millonaria no van a entender la vida de un pobre, ¿verdad? Porque ellos nunca la han sufrido. ¿Verdad? Todos los que han sufrido una guerra no van a entender ellos. ¿Por qué? Porque nunca la han vivido. Nosotros sí la hemos vivido, en Guatemala la hemos sufrido. En Guatemala hemos visto gente, ¿verdad?, que se han quedado sin familia por lo mismo, por las ambiciones de unos cuantos, por las ambiciones de los millonarios que se quieran apoderarse de unos recursos de un país que no es suyo, ¿verdad? Venezuela es de los venezolanos, no de los Estados Unidos, no de los europeos. Por supuesto que no. Debemos de resistirnos ante ello, ¿no? Por eso siempre me pregunto yo, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué nos invadieron los europeos? ¿No? Pero ahí estaba el secreto, es que no estamos unidos, no estamos unidos, estamos desunidos. Y eso Estados Unidos saca provecho a lo máximo, ¿verdad? La desunión de un país, de la gente, de las familias. Cuando existen esas divisiones, entonces Estados Unidos saca provecho y mete esa ideología para apoderarse de esos recursos. Muchísimas gracias, amigos.